Una compañía muy diversa, tenemos desde vinos, que se inició en 1920, tenemos casinos, tenemos producción de plástico, con lo cual esa diversidad de compañía nos obliga a buscar soluciones que nos permitan organizar todos los procesos internos que tenemos, desde normalizarlos, darles una solución estándar, eficiente, y por eso buscábamos una solución que nos permitiera solventar este tipo de problemas. Bueno, realmente los principales retos que tenemos en el Grupo Perelada, hay una primera parte que es la parte más de datos, de poder aportar datos a la compañía que sean fiables. Una segunda parte, que es la parte de tener todos los procesos, siendo una compañía como lo que somos, una compañía muy diversificada, pues tener unos procesos muy sólidos, muy homogéneos, sobre todo eficientes. Pero donde realmente hace hincapié la compañía es en el mundo de la innovación. Queremos pasar de lo que sería ahora una transformación de compras, una transformación de compras digitales, pero a largo plazo lo que queremos conseguir es una transformación de la crisálida que estamos en estos momentos teniendo para convertirla en una bonita mariposa al cabo de unos años, ¿no? Pero lo que realmente es importante, y eso forma parte del ADN de la compañía, es el trato a las personas. Por lo tanto, el reto que tenemos en compras y en toda la compañía es hacer que la gente crezca dentro de la compañía, dándole formación, dándole recursos, sean recursos digitales, para que al final todos aquellos trabajos que son monótonos, que siempre son exactamente los mismos, los podamos conseguir eliminar para que la gente aporte valor y hacer que el personal esté contento dentro de la compañía. Con el final, posiblemente lo que buscamos, o lo que busca la compañía, es que la gente, si es posible, sea feliz trabajando en el Grupo Perelada. Realmente, como he dicho antes, al ser una compañía tan diversificada, realmente lo que buscábamos era una solución que fuera escalable, porque lógicamente no es un proceso en que entremos en todas las compañías de golpe, sino que hemos comenzado en el mundo de los casinos y lo que estamos haciendo es ir incorporando todos los procesos. Posteriormente, una de las cosas que nosotros buscábamos, aparte de la escalabilidad, era que tuviesen muchísimas aplicaciones que nos permitiera adaptar a cada una de las compañías los procesos a lo que nosotros realmente estábamos buscando, ¿no? Y esa es la forma en la que nosotros al final encontramos a Synertrade y nos decidimos por esta aplicación. Bueno, yo dar consejos, no sé si estoy capacitado para dar consejos, pero una de las cosas que a nosotros nos ha ido muy bien es que hemos de tener muy claro que quien lidere este tema, cualquier implantación, ha de estar muy alineado con la estrategia de la compañía. Eso facilitará cuando lleguen los momentos de crisis, que en cualquier proyecto siempre los hay, el hecho de estar alineado con la estrategia de la compañía, el hecho de que estar alineado con lo que quiere la propiedad, la alta dirección, facilita mucho que al final el proyecto pueda llegar a buen puerto.